Vamos a esta hora a propósito de esta información al doctor Juan Felipe Criollo, es el abogado de la familia Rincón. Doctor Juan Felipe, bienvenido, gracias por acompañarnos. Pablo, un gran saludo para ti y toda la audiencia de Caracol. Doctor Juan Felipe, en la audiencia pública entonces se revelan detalles muy fuertes en medio de esta imputación donde hablan de venganzas y de engaños en contra precisamente de su cliente, del hijo de su cliente. Quisiera saber entonces qué es lo que ha dicho la Fiscalía recientemente. Pues veamos cómo este caso dio un giro de 360 grados al inicio y qué pena lo crudo que voy a hacer, pero era el homicidio de un supuesto violador, unos calificativos que el joven Juan Felipe no ameritaba. Y ya después de casi un año y medio de haber aportado pruebas, vemos como aquí, primero, no existían esos comportamientos que supuestamente trataron de endilgar como equivocados por parte del joven Rincón. Y por el contrario, se creó una narrativa, no solamente para confundir a la opinión pública, sino también para confundir a la administración de justicia. Y hoy vemos cómo había una estructura, donde había una organización, donde había una repartición de roles, donde existió un plan para llevar bajo engaños a Juan Felipe y golpearlo, y quién sabe qué más iba a suceder porque no se logró consumar ese plan, como lo decía el informe que acaban de pasar, porque llega el escolta. Y ese escolta, ellos no sabían que era el escolta en ese momento, era un supuesto amigo de Juan Felipe, pero que desde el inicio les pareció muy extraño. Ahí cambiaron los planes por culpa de ese tercero, y aquí estamos viendo ese entramado criminal que yo creo que la Fiscalía, de una manera muy rigurosa, con una investigación bastante acuciosa, ha podido demostrarlo no solamente a ustedes, sino también a la juez de control de garantías. ¿Cómo cae Juan Felipe en toda esta red que usted denomina precisamente de engaños y sobre todo que quisieron hacerle tanto daño a este joven? Pues veamos que desde el 13 de noviembre del 2024, o sea, unos días antes al hecho lamentable del deceso de Juan Felipe, lo empiezan a buscar por las redes sociales, por la red de TikTok. Recordemos que Juan Felipe era un TikToker, o como se denominan hoy en día TikToker, y esa era su fuente de empleo además, porque él ya se había independizado de su familia gracias a ese ejercicio. Y lo empiezan a buscar. Como él no responde por la red TikTok, el día 14 crean un perfil de Instagram, y al día siguiente inmediatamente crean ese perfil, empiezan a hablarle. Juan Felipe no les conversa, Juan Felipe no les habla, no les responde, sino hasta 5 días después, y ellos insisten en entablar conversaciones, y eso no lo digo yo, lo demostró la Fiscalía el día de ayer. Después lo traen, digamos o lo atraen más bien, presentándole a una joven que aparentemente físicamente era muy atractiva, y creo que Juan Felipe ahí peca por su juventud y se deja llevar por la belleza de esta niña, accede a verse a ella en el Titán, en el centro comercial Titán, pernotan en su vivienda, en la vivienda de Juan Felipe, y al día siguiente, bajo el pretexto de que le iban a dar un desayuno, de que lo iban a invitar, Juan Felipe fue tan inocente que hasta dijo que iba a llevar el pan para el desayuno, pero lo cierto es que ese desayuno no iba a existir. Ya se había fraguado un plan entre la familia Sotelo y otras personas, según lo que evidencian los elementos materiales probatorios que esbozó la Fiscalía el día de ayer. Quiero que hablemos un segundo del tema netamente penal, es decir, ayer a cuántas personas les imputaron cargos. Ayer se intentó imputar a 5 personas, pero una de ellas, como lo dice el informe, que es Juan Sebastián Ávila, no llegó con abogado. Para las imputaciones es requisito indispensable de que esté acompañado de un abogado de confianza o un defensor público. No llegó ninguno de los dos. Por eso se prosiguió con la imputación y la solicitud de medida de estos 4 ciudadanos, que son Camilo Sotelo, Catherine Sotelo, Solange y Tatiana Vega. Pero el miércoles que viene, es decir, el 25, si mi calendario mental no me falla, se hará la imputación de este señor Juan Sebastián Ávila, que es el quinto, digamos, implicado. El jueves seguiremos con las audiencias de solicitud de medida de aseguramiento, y el día viernes vendrán la defensa de estos ciudadanos y posiblemente una decisión por la juez. Hoy estas personas están en libertad. Hoy están en libertad. Lo que se está pidiendo precisamente, o lo que solicitó la Fiscalía, es que mientras que se adelanta este proceso judicial que ya inició con la imputación de cargos, sean privados y no en domiciliaria, sino en un centro de reclusión, porque generan, digamos, que un peligro para la sociedad y un riesgo futuro de obstrucción a la justicia. ¿Por qué? Porque aquí no solamente
fue el tema de la tortura a Juan Felipe, sino también los hechos concomitantes a esa tortura, como lo fue el soborno a una testigo que por mi criterio es la testigo más importante de todos. Le intentaron en dos oportunidades ofrecer dinero a cambio de que cambiara su versión, y adicional a eso quedó en evidencia que intentaron ocultar elementos materiales probatorios, como lo era un celular que supuestamente o ellos manifestaban de que querían entregárselo a la justicia, pero creo que es poco creíble que una persona que de verdad tenga un sentimiento de entregar elementos a la justicia lo envuelva en papel aluminio, que todos sabemos que eso es para que se vuelva una especie de bloqueador de señal, y lo llevemos a otro lugar bien alejado de la ciudad, al barrio Ciudad Bolívar, para que no lo encontraran. Entonces, por esos motivos y otros más, el fiscal le solicitó a la juez que los envíe a prisión mientras que se adelanta este proceso. De estas 5 personas, Edwin Camilo Sotelo, la hermana, quien jugó un rol protagónico. Yo creo que los dos, pero pues que según el relato de la fiscalía, según las pruebas, podríamos decir que quien era la cabeza de esta situación era Catherine Sotelo, y siempre muy acompañada de su hermano. Recordemos también que Camilo Sotelo en muchas entrevistas decía que él no conocía, que él se enteró esa mañana de lo que estaba planeando su hermana. Pero lo cierto es que no solamente una de las menores que está implicada, sino dos de las menores mencionaron que desde el día anterior o desde el día anteriores había un plan, que existía un plan, que hubo un rol protagónico de estos dos hermanos Sotelo, y que obviamente se ejecutó no como lo estaban pensando, porque llegó este escolta que nunca se presentó como escolta, pero que aún a pesar de manifestarles que era Policía Nacional, ellos de ninguna manera se echaron para atrás y sucedió lo que todo el mundo conoce. ¿Quién termina disparando el arma según la investigación que acaba con la vida del hijo del general? Eso es una gran pregunta, porque esa es la que hemos aclamado como representación de víctimas. Siempre hemos dicho, no queremos que de manera caprichoso se nos diga que es X o Y persona, no, que se nos diga con pruebas suficientes, con una investigación seria, que haya mirado todos los matices y todas las hipótesis, quién fue la persona, y al día no se sabe quién en realidad fue quien disparó. Pero ayer quiero resaltar esta situación, salió a relucir de que había una tercera arma, de que se escucharon unos disparos por un tercero, que esperamos que la Fiscalía de Vida, que no es este mismo fiscal que está llevando estas imputaciones, ya haya agotado todas las líneas de investigación y todas las actividades investigativas para descubrir quién era esa persona, si hizo disparos, cómo los hizo, qué ángulo tenía, y no que se queden simplemente en averiguar si el hombre tenía un arma o no, porque pues sabemos que aquí en este país muchas de las cuestiones ilegales o de las situaciones ilícitas no están regidas con salvoconductos o estas situaciones, y eso es lo que esperamos que la Fiscalía próximamente nos diludice, nos lo demuestre, y la familia Rincón pueda acceder al componente de justicia y sobre todo de verdad. ¿Qué delitos le imputaron ayer a las 4 personas y el otro miércoles le van a imputar a Juan Sebastián Ávila? Digamos que el eje, digamos, general son cuatro delitos. El primero Sí. es la tortura, el cual está basado en que había un propósito, de que había, digamos, un pretexto de castigar a Juan Felipe, y que con ese pretexto, con ese propósito de castigarlo por algo que presuntamente había cometido, pues lo golpearon causándole varios daños. Digamos, aquí quiero hacer una precisión. Las defensas y varias personas dicen, no, es que los daños tienen que ser graves. Eso no es cierto. Desde el 2005, la Corte Constitucional dijo, aquí no importa si el daño es grave, simplemente con que haya una afectación física. Y quiero adelantarles de que Juan Felipe sufrió muchos, muchos, muchos golpes, no solamente externos, sino internos, que ya los mostró el fiscal, pero que el jueves se continuarán mostrando por parte de esta representación de víctimas. En segundo lugar está el delito de uso de menores para la comisión de delitos. Aquí vemos cómo planearon junto a una menor, le dieron unas instrucciones, guiaron sus instrucciones, ejecutaron las instrucciones para cometer este propósito desvalorado, este propósito que iba en contra de la dignidad, de la humanidad y de la vida de Juan Felipe Rincón. Y pues todos sabemos que no podemos usar a menores para este tipo de circunstancias, y esto agrava la situación. El tercer delito es el delito de ocultamiento y alteración de elemento material probatorio. Y este se da porque había un celular. ¿Y por qué este celular es tan importante, Pablo? Porque
vemos que las conversaciones tienen dos puntos, el celular de la señora Sotelo y el celular de Juan Felipe Rincón. Si usted desaparece uno de estos y tienen dominio el primero de estos celulares, pues adivine que no se va a conocer lo que había dentro de esas comunicaciones. Y por eso digamos que por ese ocultamiento de ese celular en papel aluminio, de haberlo llevado hasta otro lado, inclusive haberlo ofrecido como una contraprestación por el plan aparentemente criminal, es el tercer delito. Y el último de ellos es el soborno a testigo en la actuación penal por unos ofrecimientos, inclusive desde el día siguiente a ese 24 de noviembre que fue el deceso de Juan Felipe, para que una de las menores cambiara sus versiones y pudiera favorecer a Juan Felipe, al señor Sotelo, excúseme, y adicional a ello para que ocultara alguna información como el hecho de que aparentemente tenían una supuesta olla, como lo denominan popularmente, o un expendio de estupefacientes, de que usaban a la menor como instrumento para expendir estupefacientes y en eso se basó, digamos, que la imputación. Yo creo que este caso ha dado un giro de 360 grados, si no es más, porque ya la narrativa quedó, digamos, que en el olvido de las supuestas conductas de Juan Felipe y ahora estamos frente a esta situación que tiene bastantes pruebas y que creo que es bastante contundente. Pues doctor Juan Felipe Criollo, aquí seguiremos los medios de comunicación siguiendo el minuto a minuto precisamente de este caso. Hablamos de la presunción de inocencia, son personas que aún no han sido condenadas, pero por supuesto que la Fiscalía dice tener elementos muy contundentes para lograr esa sentencia. Así que, doctor Juan Felipe, gracias por estos minutos. Gracias a usted, Pablo, muy amable.